tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Desafíos. Termina el domingo y tenemos esta posibilidad de hablar de los grandes temas de la realidad del país. Hoy vamos a hablar del campo guatemalteco, un tema que nos ha ocupado mucho a lo largo de estos años, más de 11 años haciendo este programa, y uno de los puntos centrales siempre ha sido la realidad agropecuaria del país. Efectivamente, hoy tengo un informe que aquí vamos a presentar, el agro vital para el desarrollo económico guatemalteco. ¿De qué se trata esto? Pues nada más ni nada menos que una propuesta con una agenda mínima para el periodo 2016-2020 dirigida al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo en relación a acciones concretas que se deberían realizar para el desarrollo del campo guatemalteco. El tema es más que interesante, así que acompáñenos esta noche. Guatemala es un territorio con abundante riqueza natural y ambiental en donde la agricultura ha sido por años el principal ingreso para cientos de familias. Actualmente el agro da empleo a 1.9 millones de personas que representan el 31.2% de la población económicamente activa. Con esto se alcanza la producción de 38.9 millones de toneladas, por las cuales se genera al país unos 56.714 millones de quetzales. Sin embargo, la situación en la que viven varias familias y la falta de tecnología, incentivos, entre otros factores, preocupa al sector que por medio de la Cámara del Agro y Agrequima presentaron a los presidenciables la política El agro es vital para la economía del país, elementos de propuestas de política agrícola para Guatemala, la cual incluye medidas para que el nuevo gobierno trabaje para rescatar el Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGA, con el fin de elevar la productividad agrícola nacional, lo que repercutiría en la economía guatemalteca. Hoy, nuestro país produce alimentos que son demandados en un 36% en Estados Unidos, 28% por Centroamérica, 5% a la Unión Europea, 4% a México y el 27% a otros destinos. La mayor parte del territorio se utiliza para los granos básicos, que representan el 10.33%, el café 2.8%, la caña de azúcar 2.6%, el hule un 1%, la palma 0.8%, banano 0.6%, entre otros. Pero ¿hacia dónde vamos y qué se necesita para mejorar en nuestro país? De esto y más hablará hoy Ricardo García Santander y sus invitados en Desafíos. Bueno, realmente muy interesante el reportaje que acabamos de ver, y sí, hoy en nuestro programa vamos a hablar del agro, de la situación y sobre todo de las propuestas. Recordemos, dentro de la cantidad de foros que se realizaron con los candidatos a la presidencia el año anterior, uno de los más importantes fue el vinculado justamente a qué medidas, qué políticas tenían los distintos partidos políticos que aspiraban a la presidencia en materia rural, en materia de desarrollo agrario. A raíz de este importante foro, donde participaron distintos sectores, organizado por la Cámara del Agro, por Agrequima, surgió este informe fundamental, completo, responsable, realista, que es El agro es vital para la economía del país, elementos de propuestas para la política agrícola de Guatemala. El tema es saber si acá hay propuestas concretas con gente que realmente viene trabajando desde hace décadas, muchísimos años, en el tema del campo y presenta propuestas para el periodo 2016-2020, cuáles son realmente las posibilidades concretas de que el actual gobierno, que la actual gestión realmente tome este punto como una guía interesante para sus propuestas. Me acompaña esta noche, quiero presentar a Carla Caballeros, es directora ejecutiva de Cámara del Agro. Carla, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿cómo surge esta idea? Cada vez que hay elecciones, ya me ha tocado en dos oportunidades estar moderando estos debates. ¿Cuál es el objetivo fundamental de estas reuniones y cómo surge este informe? Bueno, primero, digamos, es presentar una propuesta de incidencia a las nuevas autoridades de gobierno, que no solamente incluye el organismo ejecutivo, sino también el organismo legislativo en el Congreso, para que se visualice y se priorice la importancia estratégica que tiene para la economía de los guatemaltecos el sector agrícola. En el año 2002, con cerca del 14% o produciendo cerca del 14% del PIB, el sector agrícola ocupaba el 40% de la mano de obra del empleo en Guatemala. Hoy, en el año 2016, igual con cerca del 14% de la producción nacional, el sector agrícola emplea
más o menos al 30%. Esto quiere decir que seguimos produciendo con menos gente, por lo tanto el agro en estos últimos 14 años ha venido eficientando la productividad, sin embargo no lo ha hecho todavía en las brechas o con la velocidad necesaria para todos los sectores agricultores. Hay sectores que han sido muy eficientes, que han mejorado sus productividades, que están en las mayores producciones por hectárea a nivel mundial, entre los primeros puestos, como el sector de palma, como el sector de caña de azúcar, como el sector de hule o como el sector de café, que ocupan los primeros lugares en tasa de calidad, o algunos productos vegetales que también ocupan los primeros lugares en exportación a nivel mundial. Sin embargo, existe todavía una producción o un número muy importante de pequeños productores que quizás son más de la mitad del total de productores que hay a nivel nacional, en donde existen altos niveles de informalidad, pero también en donde existe poca tecnología y por lo tanto niveles de productividad muy bajos que deben ser superados. Lo que hicimos como Cámara del Agro fue presentar una propuesta a gobierno que lo que básicamente incluye es una agenda mínima de las acciones inmediatas que deberían abordarse en los próximos 4 años, del 2016 al 2019, si verdaderamente se le quiere poner atención al 30% de la producción o del empleo nacional, que están produciendo el 14%, pero que además tiene presencia en los 22 departamentos del país. Dentro de estas acciones hay acciones que se proponen de manera integrada para el Ministerio de Comunicaciones, como es el plan y la implementación del plan de carreteras rurales, que en mucho va a ayudar a los pequeños productores a que sean más eficientes en términos de costos para llegar a sus mercados locales o que se vinculen a cadenas exportadoras. Incluyen también acciones para el Ministerio de Trabajo, que de manera coordinada y a través de acciones dentro del Congreso de la República promuevan la prevención del trabajo infantil para mejorar las condiciones laborales en el sector agropecuario, pero también incluyen acciones, y quizás es donde está la mayor concentración, acciones que están dentro del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura. Por un lado, las acciones importantes del Ministerio de Economía para brindar certeza jurídica, para mejorar el marco de competitividad, y por otro, las acciones necesarias en el Ministerio de Agricultura, que es regresar al rol que el Ministerio de Agricultura ha perdido durante los últimos 8 años y fortalecer, las obligaciones que la ley del organismo ejecutivo le ha planteado y le ordena al ministro de Agricultura realizar. En ese sentido, quizás la principal función y la que ha sido más debilitada es que el Ministerio de Agricultura se ha vuelto una especie de segundo Ministerio de Desarrollo Social y se pone... Debería ser uno de los prioritarios tomando en cuenta lo que implica el agro para el país. Ahora, hablando de programas sociales, yo recuerdo que uno de los puntos centrales era que iba a ser el futuro gobierno. Obviamente hay muchos sectores, entre ellos ustedes, que no están de acuerdo con estas políticas y sin embargo vemos que esta es un poco la corriente que seguiría el actual gobierno. ¿Por qué? Y de qué manera transformarlos y hacerlos realmente mucho más eficientes a la hora de darle más herramientas a la gente para ganar su propio sustento. Creo que hay 2 razones. La primera es que el marco jurídico y de funcionamiento actual del Ministerio de Agricultura, que es el Acuerdo 338, es un marco que fue desarrollado o diseñado y que desvió las funciones del Ministerio de Agricultura. Entonces, creo que este ministerio no va a poder realmente cumplir con lo que le ordena la ley del organismo ejecutivo hasta que no reforme este acuerdo y realmente readecúe el presupuesto para lo que le toca hacer al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura hoy tiene alrededor de 1.400 millones de quetzales en presupuesto. Históricamente, en los últimos años, más del 62% de ese presupuesto ha sido utilizado en programas sociales, incluyendo el programa de fertilizantes. Entonces, si solamente le quedan 40 centavos por quetzal, para ponerlo en números redondos, para funcionar y para trabajar y para atender las funciones que le ordena la ley, que es atender al sector productivo, creo que el ministerio se va a quedar corto y no va a poder hacer nada, de lo que le toca, ni tampoco de la propuesta, y vamos a desperdiciar
podríamos estar hablando de desperdiciar otros 4 años más. ¿Qué pasa con el Congreso? Porque no es solamente pensar en esta propuesta que va obviamente dirigida al Poder Ejecutivo, el Ministerio de Agricultura, pero básicamente desde el Congreso de la República una serie de leyes, el paquete legal vinculado también a lo que puede llegar o no a hacer el Ejecutivo, ¿no? Necesita estas herramientas legales. Por supuesto, yo creo que primero hay una necesaria readecuación de presupuesto en términos del Ministerio de Agricultura. Lo segundo, que es importante y que para muchas personas pareciera que no tiene nada de relación, sin embargo es prioritario, es la ley de servicio civil. Se necesitan reformas para también identificar el exceso de plazas adicionales o innecesarias que existen dentro del mismo Ministerio de Agricultura, y también que los programas como el programa de extensionismo y los programas asociados a educación agrícola no sean cooptados por los partidos políticos de turno y se garantice no solamente la capacitación de estos extensionistas agrícolas, sino también que se cumplan con los perfiles técnicos necesarios para las contrataciones. Hay alrededor de 1,000 extensionistas agrícolas contratados por el Ministerio de Agricultura. Muchos de estos programas tienen apoyos financieros de cooperación internacional. Muchos de estos programas han recibido asistencia y capacitación de cooperantes y creemos que son importantes para el pequeño productor, pero no pueden seguir siendo sujetos de cambios de contrataciones a dedo o de contrataciones de allegados a diputados, gobernadores o al ministro de turno. Muchas gracias, Carla. Te vamos a invitar a que te quedes con nosotros para el último bloque, que va a ser el de las conclusiones, pero luego de la pausa se incorporan más invitados a nuestro estudio para seguir hablando de este importante tema, el agro, vital para la economía de Guatemala. Ya volvemos. De este programa donde estamos hablando de un tema tan importante como el agro en el país, vital para la economía guatemalteca, elementos de la propuesta de la política agrícola para Guatemala, este excelente trabajo, este valioso documento, obviamente que debe ser tomado en cuenta por las autoridades, preparado por Agrequima y por la Cámara del Agro de Guatemala. Y en este bloque se incorpora Oreste Serna, el expresidente de la Junta Directiva de la Asociación del Gremio Químico Agrícola Agrequima. Oreste, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Un placer tenerlo aquí. Bueno, repasando este estudio donde se revelan datos tan importantes del agro, el panorama en relación a las exportaciones, a la generación de empleos, ¿cómo se encuentra? El panorama en relación a las exportaciones ha cambiado de un tiempo acá, Ricardo. En los años 80, Guatemala dependía de los cultivos de algodón, un poco la caña de azúcar, relativamente en ese tiempo habían apenas 84,000 hectáreas de caña, y actualmente, por ejemplo, ya todo ese panorama ha cambiado. Los cultivos de banano, palma aceitera, en la parte de cultivos extensivos, y también ahora existen los cultivos no tradicionales de exportación, que a partir del año 90 empezaron a crecer en las diferentes áreas del país, generando empleo y generando una mayor cantidad de divisas, y lo más importante, diversificando la situación agrícola nacional. Cultivos como melón, cultivos como ocra, brócoli, arveja china, ejote francés, que ahora sostienen la economía de muchas familias del país, dándole mayor sostenibilidad y mayor capacidad de futuro a ellos, porque definitivamente son cultivos que tienen una alta demanda, principalmente en el mercado de Estados Unidos, y que han hecho que Guatemala se convierta en un país exportador por excelencia de sus productos agrícolas. Bueno, hablando de tantas familias que viven del agro, hablemos un poco de los pequeños productores, ¿verdad? ¿Hay medidas concretas para apoyarlos, para que puedan seguir dedicándose de una manera rentable a esta actividad? Actualmente creo que en parte, Ricardo, principalmente la transferencia de tecnología y el apoyo a los pequeños agricultores, si nos enfocamos en el ramo de exportación, está dado por las compañías exportadoras, que son los que aglutinan toda la producción de los agricultores. Existe todavía una falta de atención de parte del gobierno para que esto pueda subsistir y crecer. Si pudiera haber un enlace entre el apoyo de la iniciativa privada y el gobierno, estoy totalmente seguro que el apoyo que recibían los pequeños agricultores sería mejor y las capacidades que ellos tendrían para poder progresar y para